Buenas tardes, hoy le venimos a hablar mi compañera Rebeca Requena y mi persona Verónica Villar acerca de la investigación cualitativa. Con ella damos inicio en la Escuela de Chicago. Es aquí donde se da a conocer por un conjunto de trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales que fue realizado por profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago en 1915 y 1940. Se trata de una sociología urbana que desarrolla una serie de estudios que van íntimamente ligados a problemas confrontados por la ciudad de Chicago en una época de delincuencia y graves dificultades por un crecimiento desproporcionado de miles de inmigrantes. De allí partió el interés por investigar el fenómeno social urbano a partir de la observación del participante y del investigador, donde se ejerció una influencia significativa en el progreso de algunos métodos originales de la investigación en la sociología contemporánea. La Escuela de Chicago promueve la utilización de procedimientos con fines científicos como instrumentos para la interpretación de aspectos de la realidad social en la búsqueda de la aproximación científica. La ciudad de Chicago se convierte a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en un gran laboratorio abierto a la investigación, por ser centro receptor de migraciones y sentar las bases de estudio social en el paisaje urbano. Desde el punto de vista metodológico, la Escuela de Chicago se caracterizó porque complementó tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo. Este complemento metodológico fue en aumento, consiguiendo logros de estudio importantes, reafirmando los métodos cuantitativos en la Escuela de Chicago y consiguiendo muchos éxitos en esta disciplina. Terminando esto, damos paso al origen de la investigación cualitativa. Tuvo origen en la antigüedad, a partir del siglo XIX, con el urge de las ciencias sociales, sobre todo de la sociología y la antropología. Esta metodología empieza a desarrollarse en forma progresiva. Nombres de indiscutible importancia Nombres de indiscutible importancia son los que están asociados a los inicios de esta metodología cualitativa. Entre ellos está Frederick Ripley, Bronislaw Malinowski en la Escuela de Chicago, a través de la cual se divulgó esta metodología, donde se destacan Park, Burger, Schrack, Sutherland, Warner, White, Thomas y otros. Históricamente, la metodología cualitativa tiene su origen en el contexto de la antropología cultural, centrada inicialmente en el estudio de pequeños grupos humanos y tribus. Se interesa por la descripción y el análisis de culturas y comunidades con el fin de descubrir y explicar sus creencias y patrones de comportamiento. Entonces vamos aquí con las fases históricas que tenemos en la investigación cualitativa. Tenemos que el primer momento fue en la primera mitad del siglo XX, donde estudios de campo en antropología fueron en Estados Unidos, en sociología, basados en la Escuela de Chicago. En el segundo momento tenemos de la década 1940 a 1950, que comienza a haber un desinterés debido a la preeminencia de los métodos cuantitativos y la aparición de grandes teorías. En el tercer momento tenemos la década de los 1960, que se produce un auge de los métodos cualitativos. Como cuarto momento tenemos que fue a partir de los años 60, que se produce una evolución debido a las nuevas perspectivas de la sociología y la antropología. Y como quinto momento, que fue en 1990 en adelante, el campo de los métodos cualitativos se convierte en pluridisciplinar y multiparadigmático. Entonces, teniendo claro esto, nos preguntamos, ¿qué es la investigación cualitativa? Ok. La investigación cualitativa es un método científico de observación que se basa en recopilar datos no numéricos. Se suele determinar o considerar técnicas cualitativas a todas aquellas distintas al experimento, es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión o técnicas de observación y observaciones al participante.
La investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinada cultura o ideología. Es usada principalmente en las ciencias sociales. Ok. La investigación cualitativa se basa en estudios de caso, experiencias personales, introspección, historias de vida, entrevistas, artefactos y textos y producciones culturales, junto con textos observacionales, históricos, interactivos y visuales. La investigación cualitativa no insiste en lo representativo, sino en la muestra de sus resultados. Perdón. Adquiere validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas el trabajo de campo, la triangulación de resultados o la adopción de representativo estructural. Incluir en la muestra a miembros de los principales elementos de la estructura social en torno al fenómeno de estudio. Con la investigación cualitativa se obtienen datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y las conductas observables. Cabe señalar que al realizar investigaciones con enfoque cualitativo, no se suele plantear hipótesis a priori. Por tanto, el investigador desarrolla supuestos de orientación a lo largo del estudio cualitativo para la problemática tratada. La investigación con enfoque cualitativo, al usar la inducción, intenta dar respuesta a la pregunta y objetivos del proyecto investigador de las metodologías cualitativas, ya que no son subjetivas ni objetivas, sino interpretativas, porque incluye la observación y el análisis de la información en ámbitos naturales para explorar los fenómenos, comprender los problemas y responder a las preguntas. Entonces tenemos que el objetivo de la investigación cualitativa es explicar, predecir, descubrir o explorar el porqué o la naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada, el objetivo de la investigación cualitativa, y el proceso inductivo en lugar del resultado deductivo, ya que proporciona una metodología de investigación que permite comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Entonces, la metodología cualitativa, como nos indicaba antes, tiene su objetivo en la descripción de las cualidades de un fenómeno, ya que busca comprender un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o medir en qué grado de cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. Finalizando aquí, le doy el pase a mi amiga Rebeca Requena. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Requena y bueno, vamos a continuar entonces con la exposición sobre este modelo de investigación que es el cualitativo. Y bueno, vamos a hablar ahora de su finalidad, ya un poco más en el ámbito general, pasando un poco de ese origen que tuvo en la Escuela de Chicago, y vamos a hablar un poco de esta finalidad de la investigación cualitativa. Partimos entonces de que esta finalidad tiene que ver sobre todo con que va a tratar de interpretar esa realidad que se va a conocer a través del modelo, de las cualidades, de ese fenómeno que está investigando. ¿Cómo procede de los paradigmas que vienen ya de la posmodernidad? Entendamos entonces que aquí ya no se está hablando desde el paradigma predominante para ese tiempo, que era el positivismo, y que la lógica era el demostrar y contrastar hipótesis para formular teorías, y que eso se daba muy bien en el campo de las ciencias duras, como lo son la física, la química y la biología. En el campo de las ciencias sociales se va a dar este fenómeno porque desde el punto de vista de los humanos es muy difícil tratar de formular teorías y apreciaciones epistemológicas
con un objeto de estudio que al mismo tiempo es sujeto de estudio. Entonces es por eso que todo el movimiento de la posmodernidad da origen a que este modelo, que ya se tenía en cuenta hace tiempo, se comience a utilizar y comience a ser parte de las investigaciones desde las ciencias sociales. Entonces vamos a ver aquí que una de sus máximas premisas es cambiar el modelo. ¿Y por qué? Porque el modelo cualitativo puede dar respuestas a ciertas realidades, pero en cuando estamos en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, es un poco más difícil y limitado. Entonces, por eso necesitamos un nuevo modelo, que en este caso va a ser la descripción de las cualidades en vez de la cuantificación. Y aquí vamos a ver el por qué. ¿Por qué necesitamos los datos que tengan que ver con esa descripción de cualidades? ¿Por qué? Porque este modelo quiere explicar la realidad desde la mirada del otro. Es decir, aquí es nuestro sujeto al que vamos a investigar. Nosotros queremos ver la realidad no que determine el investigador, sino la realidad de ese otro a partir de sus experiencias personales. Y de ahí vamos a conocer e inferir los significados que tiene para una sociedad, un grupo, una familia, etcétera, de seres humanos. Entonces esa finalidad va a ser eso, la descripción de esas cualidades y para llegar al fin último, que es el significado. Ahora vamos a ver las características de la investigación cualitativa. Yo quiero en este momento pues plantear la visión de 4 autores. En este caso vamos a nombrar la postura de Taylor y Bogdan de 1994 y la que nos ofrece también Hurtado y Toro del 2007. Aquí vamos a ver 2 planteamientos y uno tiene que ver mucho con una crítica que se le hace a este tipo de investigaciones utilizando este modelo, el modelo cualitativo. Como un poco para, no sé si desmeritarlo o quitarle importancia o rigor científico. Pero bueno, vamos a presentar estas 2 posturas. Taylor y Bogdan en 1994 nos refieren las siguientes características con las cuales pues no estoy particularmente muy de acuerdo, porque ahora con las que voy a decir posteriormente sí voy a tratar de dar otro tipo de características. Y bueno, ¿por qué? Porque yo utilizo este modelo de investigación para mis investigaciones. Yo soy antropólogo y bueno, por eso es que voy a presentar los 2, ustedes sacan sus conclusiones, pero quiero que de alguna manera entiendan que hay posturas sobre este tipo de modelos. Bueno, entonces Bogdan y Taylor nos dicen lo siguiente. Es un modelo que no tiene procedimientos, ya que el método de recogida no se especifica. ¿Qué quieren decir ellos? Pues que como es un método que va recogiendo impresiones, relatos, no tiene un procedimiento lógico de pasos que nos digan a nosotros, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, me da el dato. En cambio, aquí el dato se va recogiendo desde la experiencia, desde las memorias, desde la entrevista, desde del cuestionario, etc. Y por eso se dice que no tiene un método específico. Lo segundo que ellos plantean es que se trata de estudios a pequeñas escalas y que solo se representan a sí mismos. ¿Por qué? Porque en varios casos se ha dado que este tipo de modelos solamente se limita a un grupo de, vamos a decir así, un sector específico, de una región específica y que por lo tanto no son a grandes escalas. Bueno, sigamos, dicen también que en general no permite un análisis estadístico. Claro, porque los datos que se están recogiendo para estos autores, ellos dicen que no permite que se puedan tabular en tablas ni sacar medias y otros datos que pudieran darnos una visión más general de lo que está pasando. Y la última planteamiento o características que ellos no señalan desde su punto de vista es que
este modelo no genera teorías ni hipótesis. Entonces, claro, estamos viendo, pongámonos en el papel de ellos, estos son investigadores positivistas que de alguna manera no entienden cómo es el abordaje a un objeto de estudio que en este caso es sujeto. ¿Por qué? Porque es una persona que también construye ideas, construye episteme, construye un montón de cosas que no es una partícula o no es un gen que de alguna manera yo lo observo y que también la posmodernidad va a criticar esa postura positivista o neopositivista que se dio después con Popper y todo el planteamiento del modelo hipotético deductivo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esta visión es de parte de este tipo de investigadores que de alguna manera no aprecian o, vamos a decir, no le dan su justa descripción de la investigación cualitativa. Entonces, bueno, esta es una postura de Taylor y Bogdan y ahora vamos a ver una con la que de alguna manera nosotros estamos más de acuerdo. Bueno, continuamos y vamos a ver las características que nos presentan Hurtado y Toro del 2007 y que se ajustan más de verdad a la realidad de cómo los investigadores sociales utilizamos este tipo de modelo investigativo. Entonces, bueno, vamos a nombrar varias que nos van a caracterizar esto. Entonces, aquí vemos que lo que nosotros estamos buscando con este tipo de la investigación, su máxima característica es el reconocimiento de la dimensión subjetiva del fenómeno social. Es decir, nosotros estamos tratando de saber cuál es la visión de la realidad de ese sujeto, por eso el término subjetivo, de la visión del sujeto de eso que está ocurriendo. Por eso se utiliza esta investigación de corte cualitativo. Como segunda característica vemos que busca el sentido y el significado de las experiencias vividas, ya que ahí se encuentran los datos que necesitamos. ¿Y cómo los vamos a buscar? Pues a través de recoger los datos de manera cualitativa, esas descripciones de experiencias vividas, de lo que han aportado los sujetos que la viven, cómo han vivido esa realidad, ese episodio, no solamente de historias de vida, que eso es una de las técnicas, ¿no? Sino también de lo que han vivido varios sujetos, cómo han vivido. También tenemos una tercera característica y es que hay una relación de interdependencia. En este modelo se asume que hay esa relación de interdependencia del sujeto y el objeto, que en este caso también es sujeto, y no esa relación de lejanía y de rompimiento entre el sujeto y el objeto, como lo venían dando o como se viene haciendo en las ciencias duras, ¿no? Aquí vemos que no, que hay una interdependencia entre los dos y que siempre va a depender del investigador de cómo lo está planteando y cómo lo está viviendo, los planteamientos que le va a hacer a ese objeto, que en este caso es sujeto. Es una comprensión intersubjetiva, por eso lo dice ahí entre comillas, entre paréntesis. Vemos como cuarta característica que el análisis de los datos nos van construyendo las teorías e hipótesis. Por eso es de tipo inductivo, sin un diseño o límite de la investigación y la formulación de teorías. En el campo del positivismo y las ciencias duras, vemos que aquí se utiliza el método deductivo y que se plantea la teoría y después se contrasta a través de hipótesis, se va contrastando con los datos si es cierta o no. Aquí no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa, su máxima es que va a construir dependiendo de lo que me van diciendo los sujetos. Y lo que ellos me van diciendo como su realidad, yo no puedo hipotetizar sobre eso, puedo inferir muchas cosas, puedo llevar algunas posturas, pero yo no puedo plantar una teoría y tratar de probarla con unos sujetos porque ellos son los que están viviendo la realidad. De alguna manera es que la explicación. Por eso dice, construimos inductivamente la teoría en base a los hechos que estamos observando. Seguimos adelante, vamos a ver entonces otras 4 características más y es que es fenomenológica, ya que busca los fenómenos tal y como son percibidos
por los seres humanos que la están viviendo. Por eso no son cuantificables, porque ¿cómo tú puedes cuantificar una emoción o la transmisión de una tradición, de cómo se corta la madera, de cómo se le canta a San Juan? ¿Cómo tú la puedes transmitir eso o cuantificar? Eso no es cuantificable. Por eso es una cualidad. ¿Por qué? Porque si vamos a poner el ejemplo del sanjuanero que le va a transmitir su devoción a su hijo, le va a decir, mira, tú vas yo estoy pagando esta promesa y yo necesito que tú puedas de alguna manera entender que mi fe tú también la debes vivir porque tú también vas a ser parte de esta tradición. Entonces, bueno, entonces continuamos con las características. Vemos que privilegia al sujeto, la subjetividad y sobre todo el contexto. ¿Qué quiere decir? Que donde está ubicado el tiempo, el espacio y las diversas situaciones que está viviendo ese sujeto, de eso va a depender entonces la realidad que nosotros vamos a abordar a través de esta investigación cualitativa. También tenemos otra característica que posibilita hay la posibilidad de efectuar diferentes lecturas de la realidad. ¿Por qué? Porque vamos a buscar un sentido y un significado. Y dependiendo de esas lecturas vamos a tener diversos sentidos y diversos significados. Es importante dentro de la concepción holística que nosotros tomemos en cuenta todos estos factores, porque una realidad de una sociedad se construye por la mirada de todos sus individuos y sus integrantes. Por eso es importante que no determinemos que una sociedad es así o es asado por la mirada de uno solo. Por eso dice que debemos efectuar diferentes lecturas de la realidad buscando un sentido y significado que nos van a suministrar estos sujetos. Y bueno, aquí vamos a dar un poquito el tema de las técnicas, de las características de la investigación cualitativa y vamos a ver que trabaja con datos cualitativos, los cuales se recogen a través de una serie de técnicas que vamos a ver posteriormente. Las técnicas de recogida de estos datos tienen un carácter abierto, originando una multitud de interpretaciones y enfoques. Prevalece el carácter subjetivo y no es que tanto se desprecie o desmerite el carácter subjetivo, porque aquí estamos aclarando que va a depender de la mirada del otro, tanto en el análisis como en la interpretación de los datos. ¿Por qué en el análisis? Porque va a depender entonces de la subjetividad del investigador, que también tiene una carga, y que bueno, en esto uno de los principales, vamos a decir así, investigadores y teóricos epistemológicos de la carga subjetiva del investigador es George Gadamer, el cual, bueno, dio como luces sobre esto, diciéndole a los investigadores, ustedes también tienen una carga, y por eso es que prevalece el carácter subjetivo. Finalmente, para dar ya final a estas láminas, tenemos entonces que estos postulados se han dado sobre todo el tema interpretativo y de tomar en cuenta todas estas realidades desde los postulados de la antropología social, como la de Clifford Geertz, y el tema del contexto, Ian Hodder. Bueno, ahora queremos dar un ejemplo de cómo desde la postura interpretativa usamos un modelo cualitativo para estudiar la manifestación cultural de la burriquita. ¿Por qué? Porque es una manifestación meramente que se va a dar dependiendo de los grupos humanos que la van a hacer. Y esta investigación se dio para ver si reunía los elementos necesarios para su declaratoria como patrimonio cultural venezolano. Comentamos a grosso modo un poco cómo fue que se utilizó el modelo cualitativo. Si queremos saber si de verdad tiene caracteres patrimoniales, hay diversas variables y datos que nos van a decir a nosotros si reúne las condiciones. Y una de ellas es la transmitibilidad de la cultura. ¿Qué quiere decir? La tradición, si esto se transmite de generación en generación. ¿Cómo podemos saber esto? Pues con historias de vida, con cuestionarios que nos van a decir a nosotros esas memorias de esos integrantes que realizan y practican esta manifestación, cómo fue que la obtuvieron.
es decir, quién se las enseñó. En esta investigación que se hizo para la Declaratoria de Patrimonio Cultural de esta manifestación, se tomaron en cuenta diversos integrantes de todo el país y se les hizo estas preguntas sobre sus memorias. Entonces, cada uno de ellos nos reflejaba y nos comentaba acerca de quién se le había dado o quién se le había transmitido. En algunos casos se la transmitió un familiar, el padre, el abuelo, porque ya la había heredado de sus familiares. Entonces podemos decir que tenía un corte hereditario. También hay otras, vamos a decir así, condiciones con las cuales esta manifestación llegó a estas personas de más de 45 años haciendo este tipo de manifestaciones en sus regiones, en sus localidades, ¿no? Y bueno, tenemos que también es por devoción. Lo hicieron cuando eran muy pequeños para rendirle homenaje a algún santo, a alguna virgen. Entonces lo vemos que es por devoción. Y la otra también que vemos es también por tradición, que esta se la heredó una persona que no es consanguíneo, sino es una persona que lo hacía, y de las clases que le daba a todos los integrantes de la comunidad y que les gustaba esta manifestación, entonces nombró a una persona su sucesor. Y de esa manera tenemos la transmisión por tradición. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos obtener esos datos? No los podemos tener poniéndole números o poniendo el número de personas, sino tenemos que ir más profundamente hacia la realidad de esas personas. Por eso es que dice que tenemos que ir a la realidad, ver la realidad del sujeto. Entonces yo tengo que determinar a través de estos cuestionarios, de estas historias de vida, de estas entrevistas, cómo fue que obtuvieron la manifestación y de alguna manera ver eso que me pide el patrimonio cultural es cómo se transmitió, si de generación en generación. Y bueno, aquí tenemos ese ejemplo, a grosso modo, porque bueno, no queremos extendernos más. Y bueno, aquí tenemos ese ejemplo sobre la investigación cualitativa. Entonces aquí les dejamos nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Estamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer. Muchísimas gracias y esta ha sido nuestra aporte para esta primera exposición.